Buenos días, bienvenidos a todos al webinar Revoluciona tus procesos de recursos humanos con la inteligencia artificial generativa. Mi nombre es Laura Useros y soy la responsable de marketing de Talentia. Para aquellos que no nos conozcáis, deciros que Talentia es una editorial internacional de soluciones software para la gestión de recursos humanos. Ayudamos a las compañías a digitalizar sus procesos relacionados con la gestión de personas, desde la selección, la formación, la evaluación, el desempeño y la remuneración. Pues bien, en el webinar de hoy nos vamos a focalizar en cómo la inteligencia artificial se está aplicando y se está introduciendo en los procesos de recursos humanos y vamos a mostraros casos prácticos. Para ello me acompañan mis compañeros. Buenos días, Ángel Nicolás, ACM Sales Director de Talentia. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Hola, buenos y fríos días a todos. ¿Qué tal? También me acompaña Miguel Donet, ACM Pre-Sales Manager de Talentia. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Hola, Laura, Ángel. Hola a todos, buenos días. Buenos días. A continuación os voy a explicar un poco en cómo vamos a estructurar el webinar. En primer lugar, de lo que vamos a hablar es cómo la inteligencia artificial generativa se está aplicando en el área de los recursos humanos. Vamos a compartir algunos estudios que están realizando analistas del mercado, qué beneficios está aportando y qué retos también tenemos que tener en cuenta. Y a continuación vamos a dar paso a cómo Talentia está aplicando la tecnología, la inteligencia artificial en los procesos y vamos a compartir algunos casos de uso de cómo se está aplicando en diferentes procesos de recursos humanos. Y para terminar, pues vamos a ver qué es lo próximo por llegar y cómo Talentia también lo está teniendo en cuenta para incorporarlo en sus soluciones. Os recuerdo que tenéis a vuestra disposición un chat a vuestra derecha, entonces cualquier duda o pregunta que os vaya surgiendo a lo largo del webinar nos las podéis ir incluyendo y al finalizar el webinar vamos a tener un par de minutos para dar respuesta a todas estas preguntas. Así que sin más te voy a dar paso, Ángel, y nos vemos al finalizar el webinar. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Laura. Buenos días a todos de nuevo. Nosotros queríamos empezar este webinar hablando en general sobre la inteligencia artificial generativa y cuál es el estado actual de su uso en el área de los recursos humanos. En primer lugar, bueno, vamos a empezar definiendo qué es la inteligencia artificial generativa. Bueno, es una definición como podéis encontrar otras muchas y que no os va a sonar de nuevo porque llevamos aproximadamente 2 años ya hablando de este concepto, pero una posible definición podría ser, bueno, pues los algoritmos que pueden crear nuevos contenidos como texto, imágenes y mucho más basándose en patrones aprendidos de los datos existentes. En el caso de recursos humanos, bueno, pues ya se está aprovechando para proporcionar información predictiva, para hacer recomendaciones, para inferir información, para generar contenido o, bueno, todo ello dentro de una interfaz de usuario conversacional. En Talentia tenemos la visión, hay gente que dice que es una moda y que pasará. Nosotros pensamos que no es una mera tecnología o no es una mera moda, sino que es un cambio profundo en cómo bueno, pues las personas nos estamos relacionando con las máquinas y pensamos que va a tener un alto impacto, ya lo está teniendo de hecho, y lo va a seguir teniendo a corto y medio plazo sin ninguna duda. Os voy a empezar a hablar de un análisis que Gartner, uno de los principales analistas de mercado, que muy probablemente conoceréis, ha publicado muy recientemente sobre la situación de la inteligencia artificial en recursos humanos. Voy a intentar ir de lo más general a lo más concreto. Gartner dice que a final de 2025 el 30% de los responsables de recursos humanos ya estarán aprovechando la inteligencia artificial generativa. En concreto dice, ya estarán aprovechando fuertemente, dice Gartner, la inteligencia artificial generativa para mejorar principalmente la adquisición de talento y la experiencia de uso de los empleados. Fijaros que ya está hablando de casi un tercio de las organizaciones, en este caso a nivel mundial. Por otro lado, hay una inquietud, una preocupación por parte de los profesionales de recursos humanos
como veis ahí, bueno, pues el 3/4 partes creen que su organización corre el riesgo de quedarse atrás si durante los próximos año y medio no son capaces de adoptar en mayor medida la inteligencia artificial generativa, más de lo que están haciendo ahora. Pero por contra, veis ahí otro dato, que es que solo el 12% de los departamentos de recursos humanos utilizan la inteligencia artificial generativa de forma habitual. Con lo cual, este es un escenario, bueno, pues que tiene una proyección a corto y medio plazo y esperamos que tenga una evolución bastante rápida. ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos a nivel global todavía? ¿Qué es lo que están buscando las áreas de recursos humanos cuando se interesan por la inteligencia artificial generativa? Bueno, pues podéis ver aquí cuáles son las principales respuestas, cuáles son las principales áreas en las que las empresas buscan mejorar a través del uso de la IA Gen. En primer lugar, mejorar la eficiencia. Está clarísimo, ¿no? Es un objetivo que se busca en general con la tecnología y en concreto con la IA Gen. En segundo lugar, mejorar la experiencia de sus empleados. Aquí el ejemplo más claro puede ser un chatbot, lo veremos a lo largo del día de la sesión de hoy, un chatbot para dar servicio, dar soporte a nuestros empleados, pero no solamente el chatbot, hay muchos más ejemplos que ayudan a mejorar esa experiencia de empleado. En tercer lugar, reducción de costes, y este está muy ligado, íntimamente ligado al primero, al incremento de la eficiencia. El otro día, por ejemplo, estábamos con un cliente que le estábamos presentando un informe del retorno de la inversión de la implantación de Talent HCM, en este caso en su organización, y le decíamos que nosotros, y de hecho así lo poníamos en el estudio, somos capaces de estimar cuál es el retorno de la inversión que va a tener la implantación de nuestra solución, pero en base a los parámetros que existen actualmente, pero que lo que no somos capaces ni nosotros ni cualquier otro proveedor de software es de estimar de aquí a los próximos 3 años, que era el informe que le estábamos presentando, cómo eso va a impactar en el retorno de la inversión, cómo eso va a conseguir reducir los costes de gestión dentro de su compañía. Eso es algo que está todavía por explorar, pero claramente, según todos los analistas y según lo que nosotros también estamos viendo en el mercado, va a reducir los costes de gestión dentro de las compañías. Y luego, bueno, pues en otras áreas, ¿no? Como veis ahí, en el área de formación y desarrollo, para incrementar o para aumentar la precisión, incluso en ocasiones la calidad, ¿no? del contenido que vamos generando, para mejorar el proceso de toma de decisiones. Esto también es muy importante. La inteligencia artificial no toma decisiones por sí sola, pero ayuda a modo de copiloto, ¿vale? A tomar decisiones, bueno, pues en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en el ámbito de para minimizar la rotación o para detectar y evitar fugas de talento dentro de nuestra organización. Y por último, veis que solamente, que a mí me parece bastante bajo y significativo, solamente el 15% de los responsables de recursos que se les preguntaron decían que no tenían ninguna intención en el próximo año de poner en marcha ningún proceso relacionado con la inteligencia artificial. Vamos a intentar bajar un poquito más a tierra estos objetivos generales que acabamos de ver y que los profesionales de recursos humanos tienen a la hora de adoptar la inteligencia artificial generativa. ¿Cuáles son algunos de los casos de uso concretos? Después, en la segunda parte del webinar, Miguel os va a presentar solo algunos de ellos dentro de Talent HCM, pero en general, dentro del área de recursos humanos, ¿para qué se están utilizando o para qué se quieren utilizar, ¿no? Bueno, pues tenéis ahí un cuadro a la derecha. A ver, el ejemplo más, digamos, clásico, ¿no? El chatbot para dar servicio a nuestros empleados. Luego vamos a ver algún ejemplo también y voy a contaros un poco más en detalle. Tareas administrativas, fundamental, o sea, un poco también uno de los objetivos principales que tiene la inteligencia artificial es minimizar la carga de trabajo que a todas las áreas, en concreto en este caso a recursos humanos, le supone esas tareas administrativas, de tal manera que recursos humanos se puede dedicar a otro tipo de tareas de mayor valor añadido.
En el área concretamente de selección, bueno, pues por ejemplo, generar la descripción de un puesto de trabajo nos puede ayudar muchísimo. En el área de formación, buscar o incluso generar, como dice más abajo, determinados contenidos. En selección, bueno, pues ya hay empresas que están utilizándolo dentro de las entrevistas de selección para hacer resúmenes de las entrevistas, incluso extraer lo que se entiende que podrían llegar a ser los skills principales que tiene ese candidato. El chatbot no solamente, como podéis ver ahí, se aplica a empleados, sino que también hay empresas que lo están utilizando ya en su comunicación con los candidatos. Y luego, con menor presencia, pero también en el área de gestión de talento o en el área de formación o para analizar, por ejemplo, el feedback de los empleados. Veremos después, Miguel os va a mostrar un ejemplo de cómo, en este caso, Talentia HCM hace lo que se llama un sentiment analysis, es decir, a partir del proceso de evaluación de los empleados de la compañía es capaz de extraer determinadas conclusiones y determinadas recomendaciones a nivel global que el asistente te presenta, ¿no? Con lo cual, en definitiva, veis que bueno, pues está teniendo ya impacto no en un solo área de recursos humanos, sino prácticamente en todas las áreas del ciclo de vida de un empleado dentro de la organización. Una cosa importante es la gestión de expectativas. O sea, esto está siendo, bueno, pues un desarrollo tan brutal que al final las expectativas, tanto de nuestros empleados como de los candidatos con los que trabajamos en el área de adquisición del talento, están cambiando. Las interacciones con nosotros, con recursos humanos y también con las tecnologías de recursos humanos, por ejemplo, bueno, pues los empleados cuando tienen una duda de carácter administrativo, pues la expectativa es que si se conectan a las 9 de la noche, pues pueda haber alguien que le pueda dar soporte, ¿no? Que tenga un chatbot que le pueda dar a las, por lo menos las preguntas más habituales, le pueda dar soporte. Esto lo estamos viendo ya en distintos ámbitos de nuestra vida personal, por ejemplo, cuando estamos pues con un banco o cuando estás buscando un artículo en Amazon, o hay miles de ejemplos. Y esto cada vez más en las compañías va a venir demandado o va a ser demandado por parte de nuestros profesionales. Con lo cual, en definitiva, nuestra visión es que a medio plazo pues se repensará el propósito y la estructura de los roles y de los equipos de recursos humanos. Insisto, pues en este caso la inteligencia artificial entendemos que va a servir para dar un mayor valor a esos seres de recursos humanos, van a empezar a ser más, si le queremos llamar consultores o consejeros, y dar participar más dentro del valor estratégico de la organización y menos en tareas propiamente administrativas o de soporte. En concreto, y voy a poner 3-4 ejemplos de las 3-4 áreas principales en las que ya se está utilizando la inteligencia artificial. Este es un análisis de Gartner en este caso, donde explicamos donde Gartner explica en este caso cuál es el estado en términos de nivel de desarrollo y en términos de nivel de expectativas de la inteligencia artificial dentro de las distintas áreas de la tecnología en recursos humanos, ¿no? En primer lugar, la primera idea que os quería contar es, bueno, veis que con carácter general, tanto la inteligencia artificial como la inteligencia artificial generativa, a nivel de expectativas son altísimas. Es uno de los, vamos a llamarle trending topic, actualmente en todas las áreas y recursos humanos no puede ser una excepción. El nivel de expectativas que hay, insisto, es muy, muy alto. En concreto, si bajamos alguna de las áreas de recursos humanos y hablamos sobre ellas, bueno, pues podéis ver en primer lugar, la más destacada yo os diría es adquisición de talento, ¿vale? Las soluciones ATS fueron las primeras que empezaron a utilizar bueno, pues inteligencia artificial, en este caso, muy probablemente pues porque al final en estas soluciones se gestiona un volumen masivo de candidatos. Entonces, bueno, pues parece fundamental poder contar con herramientas, en este caso, que nos ayuden. En concreto, ¿en qué se utilizan? Dentro de adquisición de talento, pues por ejemplo, nos da soporte en la automatización de las fases de screening de los candidatos, de entrevistas, como os he comentado anteriormente. También
en la fase de onboarding, una vez que estamos incorporando a la persona dentro de nuestra organización. Hay tecnologías como, por ejemplo, CV Parsing. CV Parsing, que es, bueno, pues sirve para rellenar a partir de la lectura del documento con el currículum del candidato. Es capaz de leer, el sistema es capaz de leer automáticamente esos documentos y volcar esa información dentro de la base de datos de tal manera que luego sea muy fácilmente explotable. O, por ejemplo, es capaz de predecir, sistemas como estos son capaces de predecir cuáles de las fuentes de reclutamiento pueden ser más atractivas para qué candidatos, ¿vale? Y nos ayuda, en definitiva, a optimizar dónde estamos invirtiendo en fuentes de reclutamiento, donde estamos invirtiendo nuestro presupuesto para conseguir el máximo retorno a nivel de atracción de talento. Esto es lo que se refiere a adquisición de talento. Tenemos un segundo área que también está bastante consolidada ya, que es los asistentes virtuales, ¿no? En este caso, asistentes virtuales de recursos humanos, chatbot, que bueno, pues funcionan no solamente ya con comandos de texto, sino con comandos de voz, lenguaje natural. Puede el empleado o el candidato hablar con el chatbot y le ayuda, pues, a completar determinadas tareas, por ejemplo, no sé, a solicitar unas vacaciones, por ejemplo, lo puede hacer a través del chatbot, hablando con el chatbot en lenguaje natural. Quiero unas vacaciones mañana y pasado mañana, y el sistema es capaz de entenderle y de generar una solicitud de vacaciones. O a recursos humanos, por ejemplo, a responder solicitudes habituales, ¿vale? Pues es lo que os decía, ¿no? ¿Cuántos días de vacaciones me quedan? O, oye, en base a la evaluación de competencias, ¿qué cursos me recomendarías para este objetivo? Bueno, es una herramienta muy, muy útil, como veis, para liberar tiempo meramente administrativo, que en realidad tiene poco valor, a través de un soporte, en este caso 24/7, y concentrar nuestros esfuerzos en otro tipo de tareas. Hay un tercer área que está menos desarrollada a día de hoy, pero donde estamos poniendo el foco en este momento todos los proveedores de tecnología, recursos humanos, que son los marketplaces de talento interno, y también conseguir una gestión más eficiente de los skills a través de inteligencia artificial. Ahí veis que las expectativas son muy altas, están en una fase un poco más temprana de desarrollo, pero ya hay muchas cosas que tenemos disponibles y que estamos ofreciendo al mercado, ¿no? Pues, por ejemplo, dentro de este ámbito, ¿qué funcionalidades podemos destacar? Bueno, pues a través de algoritmos de inteligencia artificial se etiqueta y se recomienda automáticamente determinado contenido de formación. Es siempre una experiencia muy personalizada en función de, bueno, pues de las características, de la trayectoria, de los skills, de las necesidades de cada uno de los profesionales dentro de nuestra organización. Propone opciones de desarrollo profesional y combina bueno, pues las características del talento interno que tenemos dentro de nuestra organización con las oportunidades laborales que existan en la organización. Y por otro lado, también es muy útil a la hora de facilitar el encontrar o el conectarse con expertos en determinadas áreas dentro de los equipos de nuestra organización. Una organización multinacional y puedes encontrar a una persona experta en determinada área que está en Taiwán, por ejemplo, y que te puede llegar a echar una mano, ¿no? A ver, este tipo de sistemas van a empezar a ser cada vez más y más comunes. Ya hay organizaciones que lo han adoptado y, bueno, en este mundo en el que vivimos, yo creo que aquí no digo nada nuevo, que está evolucionando de manera tan rápida. Las áreas de recursos humanos que aprovechen eficazmente esta tecnología podrán adaptarse más rápidamente y ser más competitivas a la hora de adquirir y a la hora de desarrollar o de desplegar el talento. Como conclusiones a esta primera parte del webinar, bueno, pues hemos visto que nos puede ayudar, o nos está ya ayudando la inteligencia artificial en mejorar nuestra eficiencia y productividad con el consecuente ahorro de costes, automatizando determinadas tareas, dando autonomía al empleado. Ya no hace falta que pregunten a recursos humanos determinadas cuestiones, sino que les proporcionamos herramientas para que ellos sean más autónomos. Permite escalar más fácilmente, bueno, pues a medida que la empresa crece y tú tienes mayores volúmenes de necesidades de contratación, de demandas de formación o de comunicaciones con los empleados, pues el escalado es muy, muy fácil. Experiencias más personalizadas,
para nuestros empleados, tanto a nivel de formación, a nivel de desarrollo profesional, lo que aumenta, claro que sí, el sentimiento de pertenencia y de compromiso de nuestros colaboradores con la organización. Nos ayuda a identificar potenciales que a lo mejor hasta el momento estaban ocultos. Bueno, pues la inteligencia artificial generativa en este caso, pues propone o nos permite descubrir determinadas oportunidades de contratación, promoción o desarrollo que quizá no conocíamos. Y insisto sobre la misma idea, ¿no? Un facilitador para que recursos humanos se pueda centrar aún más en las personas. Os doy un par de ejemplos de empresas, estos casos son públicos, que fueron early adopters de inteligencia artificial generativa, en qué áreas ellos los han utilizado y cuál es el retorno sobre la inversión que han conseguido. En concreto, os hablo de dos, Unilever e IBM. Unilever está utilizando ya desde hace tiempo la inteligencia artificial para reclutamiento, analizando currículos, herramientas de análisis de vídeo que ayudan a evaluar las habilidades de los candidatos, y ellos lo que han declarado es que han reducido el 50% en el tiempo de contratación, han sido capaces de gestionar un volumen de solicitudes y de contrataciones muy alto, como podéis ver ahí, y les ha generado un ahorro de $1 millón al año en costes operacionales. IBM, en este caso, lo ha utilizado en otro ámbito, que es para predecir y evitar la rotación, el desgaste, un empleado que está quemado, vamos a decir, dentro de la organización. Bueno, pues con herramientas de este tipo es capaz de predecir y anticiparse, evitando esa fuga de talento. Han reducido el 30% de la tasa de rotación y ellos han estimado un ahorro de $300 millones anuales en costes de adaptación y reclutamiento a nivel mundial. Y ya por último, bueno, pues comentar también algunos aspectos que debemos tener todos en cuenta, que debéis tener en cuenta a la hora de implementar sistemas de este tipo en vuestra organización. Muchos de ellos están contenidos en la ley de la Unión Europea publicada en julio, que entró en vigor en agosto, sobre inteligencia artificial. Fue la primera ley, como probablemente sabréis, a nivel mundial que se publicó sobre este ámbito. Y es sobre el uso ético de la inteligencia artificial y la minimización de riesgos. Cómo combinar la innovación y desarrollo tecnológico con la parte ética y el respeto de los derechos de las personas. Bueno, pues hay tres pilares desde nuestro punto de vista: transparencia, supervisión humana y principios éticos. Transparencia, ¿qué significa? Pues significa comunicar tanto interna como externamente cómo estamos usando la inteligencia artificial, a qué datos accede, sus beneficios, pero también sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando estás poniendo a disposición del empleado, del candidato, un chatbot, hacerle ver o advertirle que está hablando con un sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Esto es muy importante. Tal y como dice también la ley, pues llevar a cabo auditorías periódicas y procesos de retroalimentación para mejorar el uso que se le está dando al sistema. Supervisión humana. A ver, insistir, la inteligencia artificial es un complemento. Es muy importante, está ayudando muchísimo a las organizaciones, pero es un complemento, es un copiloto y no es un sustituto de la participación humana. Y máxime en recursos humanos. Entendemos que hay competencias como la empatía, como la gestión del cambio, como la comunicación efectiva, que en este momento son más valiosas que nunca, ¿vale? Y eso es algo que nunca vamos a perder. Y principios éticos, bueno, pues establecer y difundir internamente estos principios éticos que guíen el uso de la IA en la organización: imparcialidad, responsabilidad, privacidad y legalidad, y trabajar con distintos equipos para diseñar y probar los sistemas de inteligencia artificial, asegurándose de que no refuercen sesgos que eventualmente pudiera haber dentro de nuestra organización. Muy bien, pues por mi parte nada más. Voy a dar paso a Miguel, que os va a comentar algunos casos de uso concreto dentro de Talent HCM. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Miguel. Sí. Muchas gracias, Ángel. Vale, gracias. No sé si estáis viendo mi pantalla. ¿Me lo puedes confirmar? Sí, estamos viendo tu pantalla. Okay, gracias. Perfecto.
Bueno, pues en este caso vamos a bajar un poquito ahora la teoría a la práctica. Vamos a ver algunos casos de uso reales de la inteligencia artificial generativa dentro de nuestra solución de Talentia HCM. Entonces, bueno, para ello... ahora, pasar la diapositiva, perfecto. Bueno, para ello sí que quería, antes de nada, situaros con respecto a Talentia HCM, de qué estamos hablando. Muchos nos conocéis, quizá otros no. Entonces, bueno, la solución, la suite de Talentia HCM es una solución de la gestión del ciclo de vida de la persona dentro de la organización, cubriendo pues, multitud de áreas, ¿no? Desde un área más administrativa, con la gestión pues bueno, de la base de datos de las personas, las estructuras y la gestión del tiempo, tanto la presencia como la ausencia, pasando por el área de adquisición del talento, tanto reclutamiento externo como interno, así como los procesos de onboarding, la gestión de la formación, tanto en cuanto a su perspectiva más administrativa como en cuanto a la parte de contenidos, por supuesto el área de talento, el área de desempeño, evaluación, feedback continuo, el área de carrera, sucesión, el área de compensación, gestionando también procesos de revisión salarial. Todo ello soportado con una herramienta analítica, digamos, propietaria del producto para poder cruzar datos de todo el sistema, con potentes herramientas de integración de datos con sistemas terceros y también con un área, digamos, de planificación estratégica de la fuerza laboral que permite analizar de forma holística todos los datos de la solución, así como crear escenarios de simulación, por ejemplo, salarial o presupuestaria. Además, con la posibilidad de incorporar, digamos, soluciones de nuestro marketplace y en una solución pues, que permite generar procesos colaborativos a través de nuestros procesos de workflow y, por supuesto, acceder vía cualquier dispositivo, una solución que es full mobile con diseño responsive y en la cual además incorporamos una serie de herramientas de servicio para recursos humanos y, por supuesto, para managers y empleados y empleadas, que son pues, bueno, las herramientas de cuestionarios y encuestas, una red social, la firma digital y ya en concreto en el área de inteligencia artificial, lo que hemos llamado el Digital Workplace con nuestro chatbot, que es la primera versión de la inteligencia artificial que hemos dado en nuestro producto y a partir de ahora, como veis en pantalla, hemos incorporado el copiloto, el copilot, que sería la inteligencia artificial generativa, en este caso que es, como comentaba Ángel en su exposición, pues bueno, una evolución de nuestra inteligencia artificial que permite generar contenidos, ¿no? E interpretar informaciones. Entonces, ¿qué permite hacer este HR Copilot, esta inteligencia artificial generativa dentro del sistema? Bueno, principalmente son 4 las áreas que hemos actualmente liberado. La primera de ellas es generar contenido, pero contenido dentro del propio producto para poder mejorar la calidad y, por supuesto, reducir el coste, es decir, la dedicación a generar dichos contenidos. También hemos incorporado la inteligencia artificial para mejorar y apoyar en la toma de decisiones mediante la posibilidad de interpretar esos datos analíticos que podemos generar con el producto y todos aquellos datos que están realmente en la aplicación. Aquí me gusta destacar siempre que Talentia, como os he comentado en la slide anterior, es una solución holística, es una solución global. Por tanto, el análisis de datos que puede hacer nuestra inteligencia artificial generativa es un análisis muy global, es un análisis holístico para tomar, digamos, también datos desde diferentes perspectivas muy heterogéneas. También permite, por supuesto, automatizar la realización de tareas administrativas. Por ejemplo, comentaba Ángel, pues la posibilidad de generar un workflow, un proceso de aprobación directamente pidiéndoselo al chatbot con lenguaje natural. Y sobre todo también poder proporcionar respuestas precisas y fiables a los usuarios del sistema, tanto recursos humanos, managers, como normalmente empleados, el típico kiosco, las típicas frequently asked questions, que el sistema permite dar al usuario mediante pues conversación en lenguaje natural, contextualizada y con lo que hemos llamado, lo que se llaman en este mundo, digamos, de la inteligencia artificial, los LLM, que son los Large Language Models, que permiten generar a través de prompts pues, informaciones digamos, dentro de la base de datos, a través de las cuales el sistema es capaz de dar la respuesta más adecuada a la pregunta que está haciendo el usuario.
Ahora veremos un poco todo esto, en qué se traduce en ejemplos prácticos. Ahora sí que de verdad vamos a ver ya 6 use cases, 6 casos de uso de cómo el módulo de HR Copilot se puede utilizar en nuestra herramienta desde principalmente tres tipos de usuarios. Usuarios HR, usuarios manager y usuarios, digamos, pues de self-service. Entonces vamos a ver ejemplos de automatización de procesos desde la perspectiva de recursos humanos. También vamos a ver ejemplos desde la perspectiva de reclutadores, reclutadoras. También vamos a ver la posibilidad de cómo el sistema nos puede dar un análisis predictivo y cómo también podemos personalizar la experiencia de un usuario final. Entonces vamos allá. El primer caso de uso es, digamos, enfocado para una user persona recursos humanos. También podrían ser managers perfectamente. La posibilidad de crear cuestionarios. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para utilizarlos en una encuesta de clima o utilizarlos en una encuesta dentro de un módulo de formación o dentro de un modelo de evaluación. Entonces, como usuario de recursos humanos en este caso, le podemos preguntar al chatbot que me gustaría generar un cuestionario en lenguaje natural simplemente dándole la temática, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el caso ya en concreto accediendo al sistema como una directora de recursos humanos en nuestra área de cuestionarios. Aquí podemos ver todo el elenco de cuestionarios y el sistema, el chatbot, de forma proactiva nos propone, nos pregunta si queremos que nos ayude en este punto para crear un cuestionario. Entonces, simplemente diciéndole que sí, podemos darle, en este caso, pues el tema que nos está solicitando para ese cuestionario. Pero esto, digamos, va más allá que darle el tema del cuestionario. En este caso, le estamos diciendo pues, que queremos que nos ayude a crear un cuestionario para lanzar a nuestras colaboradores y colaboradoras sobre las oportunidades de carrera interna. Pero podríamos llegar más allá, podríamos decirle al chatbot que nos generará además un número determinado de preguntas con un número determinado de respuestas. En este caso, si os fijáis, en menos prácticamente de 10 segundos ya me he creado este cuestionario. Obviamente aquí siempre con el disclaimer de que ha sido creado a través de un algoritmo de inteligencia artificial y que por tanto necesita de ser validado por en este caso, usuario humano. Y aquí podemos ver cómo el sistema automáticamente ha interactuado con nuestro, vamos a decir, herramienta de creación de cuestionarios y me ha creado directamente las preguntas y los tipos de respuesta. Podría igualmente, como usuario, decirle al sistema que quiero que me mejore este cuestionario y que me lo vaya de alguna manera pues bueno, afinando. También podemos, obviamente, sobre lo que me ha creado esta inteligencia artificial, pues cambiar algo de forma manual, como por ejemplo pues, los tipos de respuesta en una pregunta en concreto o añadir, por ejemplo, pues, la posibilidad de que me cree un campo para observaciones. Pero todo esto que podríamos haber ajustado de forma manual, podríamos también habérselo pedido al chatbot para que fuera él el que lo hiciera directamente en el momento de la generación de ese cuestionario. Bueno, este es el primero de los ejemplos que os queríamos enseñar. El segundo ejemplo, también para un usuario de recursos humanos o responsable de desarrollo de talento, en este caso el sistema nos puede ayudar a parametrizar un modelo de evaluación. El beneficio, que antes, disculpad, os lo he comentado, pues obviamente es la productividad, un contenido de mayor calidad y el ahorro de tiempo en la generación de dicho contenido. Entonces, lo que le vamos a preguntar a nuestro chatbot ahora mismo es, como responsable de desarrollo, quiero que mi asistente virtual me asocie una escala de juicio con una descripción para cada competencia. Y además, en segundo lugar, quiero que me cree y me relacione, que me cree un cuestionario de comportamientos observables y me relacione dichos comportamientos observables con dichas competencias. Es decir, una vuelta de tuerca más, si me permitís la expresión, con respecto al ejemplo anterior. Entonces, aquí estamos ya accediendo con un usuario de desarrollo, estamos viendo nuestro sistema de generación o de parametrización de lo que llamamos una, vamos a decir, matriz de competencias. En este caso ya tenemos las competencias creadas y el sistema me propone también de forma proactiva la posibilidad de generar una escala de valoración con comportamientos a partir de, digamos, de los valores de esta escala. Entonces, el sistema aquí lo que va a hacer de forma automática es a cada una de las competencias que hayamos en esta, vamos a decir, rejilla, adaptabilidad al cambio, comunicación, etcétera. Y para esta escala de juicio que estamos utilizando de 5 niveles, insuficiente, suficiente, adecuado, bien y excelente, me está creando cuál es vamos a decir, la descripción
de cada uno de estos niveles de la escala para dicha competencia. En este caso, vamos a decirle al sistema que quiero que lo intente de nuevo, es decir, como en el caso anterior, podemos no estar del todo conformes con el resultado de esta, vamos a decir, ayuda y le hemos pedido que me la vuelva a crear. En este caso cambia de nuevo las descripciones de dichas escalas. Pero además, como os decía, podemos darle una vuelta de tuerca más y el sistema también me propone la creación de un cuestionario con comportamientos observables para valorar estas competencias. Entonces, en este caso, al decirle que sí, el sistema automáticamente me ha creado un cuestionario como en el ejemplo anterior, pero ya de forma automática me ha creado un cuestionario con las preguntas concretas para valorar estas competencias: adaptabilidad, comunicación, gestión del cambio, etc. En este caso me ha creado 3 preguntas para valorar la adaptabilidad, la comunicación, la creatividad, etcétera, y ya me está diciendo exactamente cuáles son las preguntas relacionadas con cada una de estas competencias. Esto es algo que, bueno, como habéis visto, se ha hecho en menos de 5 segundos. También podemos luego cambiar manualmente cualquier respuesta o cualquier pregunta que me haya propuesto el chatbot, pero es algo que normalmente pues, lleva mucho más tiempo de configurar, ¿no? Tanto buscar la información como, obviamente, luego incluirla en el sistema. En este caso, la inteligencia artificial generativa nos está proponiendo tanto descripciones de las escalas de juicio como preguntas o comportamientos observables, y no solo nos está proponiendo, sino que nos está configurando directamente en el sistema. Por tanto, yo creo que es un claro ejemplo de mejora tanto en la calidad del contenido como en la productividad por el ahorro del tiempo, ¿no? En la configuración. Siempre, por supuesto, con la posibilidad de ser pues bueno, revisado, ¿no? por la persona. Bueno, el tercer caso de uso, el tercer caso práctico que os queremos enseñar es en el área de selección. En este caso también el user persona sería pues, un HR o un responsable de selección. De nuevo, pues el beneficio siempre va a ser la productividad, el ahorro de tiempo y, por tanto, de los costes, pero además en este caso un beneficio también va a ser el poder obtener mejores candidatas y candidatos para la oferta, ¿no? Entonces, en este ejemplo, como reclutador que está creando o publicando una nueva oferta de trabajo, me gustaría generar un borrador de esa descripción del puesto de trabajo y además quiero una asistencia en el cribado masivo por adecuación al perfil de todas las candidatas y candidatos que se inscriban o que incluso ya tenga en mi base de datos actual. Entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo. En este caso accedemos a nuestro área de selección y vamos a crear una nueva vacante. Esta vacante vamos a poderla publicar tanto interna como externamente, es decir, tanto en el portal de empleados como obviamente, pues en el website de ofertas. Y bueno, estamos creando una vacante de responsable de marketing digital con algunos campos que se pueden rellenar automáticamente o manualmente. Y aquí el Copilot de nuevo me propone de forma proactiva el ayudarme a generar la descripción del puesto. Entonces, como ya tengo en este caso el puesto, simplemente le tengo que dar el nombre y me va a crear en poquísimo tiempo, digamos, una descripción que voy a poder utilizar para publicarla en la web y, por supuesto, también a través de multiposting. Es decir, es una descripción que prácticamente sin haber tecleado nada va a ser de alguna manera viralizada en todos aquellos canales que considere. Aquí podemos ver la descripción que me ha generado, bueno, en este caso Teo es el nombre que le hemos dado a nuestro asistente virtual, pero el nombre es en este caso indiferente, se puede cambiar. Y en este caso, pues bueno, estoy de acuerdo con la descripción del puesto que me ha propuesto el asistente virtual y lo voy en este caso pues a incorporar a la descripción de la vacante. Con lo cual, en el momento que la publico, en el momento que la guardo y la publico, aquí veríamos la segunda parte, digamos, de este ejemplo en el que un candidato o una candidata puede ver esta descripción ya en la web de ofertas. Esta es exactamente la vacante o la descripción de la vacante que me ha propuesto el chatbot automáticamente, pues me va a colocar donde está digamos, esta vacante y bueno, pues aquella descripción que nos ha generado y aplicando en el ejemplo como una candidata, automáticamente el sistema, y es otra de las utilidades en este caso de la inteligencia artificial, me calcula una adecuación basándose en un algoritmo de palabras clave, comparando tanto las palabras clave de
digamos, del perfil de la candidata como de la descripción de la vacante. Esto lo estamos viendo, pues por ejemplo, como candidata, como en otras vacantes, pues la adherencia es menor. Y como digo, como decía, esto lo estamos viendo desde la perspectiva individual de una candidata, pero si esto lo aplicamos al cribado masivo desde la perspectiva de recursos humanos, podemos de alguna manera pues jugar con esos algoritmos y con esos porcentajes de adecuación. Bueno, este sería el tercer ejemplo práctico que os queríamos comentar. El cuarto ejemplo, y aquí ya pasamos, cambiamos, vamos a decir, de usuario, ya pasamos del usuario de recursos humanos, del usuario de desarrollo o de selección al usuario line manager o team leader. En este ejemplo vamos a ver cómo el sistema nos puede calcular un análisis del sentimiento del equipo. Sentiment Analysis. Entonces, bueno, como manager, como evaluador, quiero conciliar todos los comentarios que se han recopilado de las personas evaluadas como parte de sus revisiones anuales. Es decir, aquellos campos de texto libre que han recogido una serie de observaciones, pues, bueno, que me ofrezca algún patrón común, preocupaciones e incluso que me proponga también algún tipo de, en este caso, pues de ayuda, ¿no? de solución para, bueno, pues para mejorar, ¿no? ese sentiment análisis del equipo. Entonces, en este caso, accediendo como un manager, puedo ver, en este caso, todas las personas de mi equipo y, de nuevo, el chatbot de forma proactiva me propone la posibilidad de darme un sentiment análisis. Respondo que sí, y en este caso, pues bueno, automáticamente me va a generar un informe en el que me comenta, bueno, pues que algunos dicen que faltan recursos en los proyectos, que hay una excesiva carga de trabajo, y bueno, pues el chatbot me propone, para reducir el riesgo de desmotivación, pues varias acciones, como por ejemplo asegurarse de que los proyectos están bien dimensionados, implementar medidas para mejorar cargas de trabajo, como por ejemplo delegar tareas, comunicar áreas de mejora, etcétera, etcétera. Es decir, es, digamos, tanto un análisis como la proposición, digamos, de medidas correctoras. Podría en este caso también seguir comentando, hablando con el chatbot para que me proponga nuevas medidas, ¿no? El quinto ejemplo práctico que os queríamos comentar, también desde la perspectiva de un line manager, es el análisis de riesgos de talento en el equipo. Es decir, ya no tanto es un sentiment análisis, sino la posibilidad de analizar todos los datos de las personas de mi equipo, de nuevo de manera holística. Me gusta hacer hincapié en el hecho de que el sistema, pues al controlar muchos procesos del área de recursos humanos, tiene cantidad ingente de información y, por tanto, puede pues, dar mayor, digamos, análisis, o con una visión mucho más, digamos, heterogénea de los datos. En este caso, como gerente, pues me gustaría saber si corro algún riesgo de talento dentro de mi equipo. Entonces, bueno, accediendo al sistema como de nuevo manager, podemos acceder. En este caso, estamos accediendo con el idioma inglés. Aquí recordaros que la inteligencia artificial o el chatbot en este caso es independiente, el idioma con el que accedamos. Digamos, el sistema va a interactuar y a responder en el idioma con el que se le está, digamos, preguntando o con el que estás accediendo al sistema. En este caso me sugiere varias opciones. En este caso, pues bueno, le he dicho que efectivamente quiero que me dé un veredicto, vamos a decirlo así, ¿no? de los riesgos de talento actualmente en mi equipo, pues me dice que basándose en los datos que pueda analizar, hay algunos riesgos de talento para ciertas personas. Por ejemplo, Mary y Claire pues tienen un comparratio menor al que tienen el resto de personas del equipo, o en otros casos pues hay menores horas de formación de la media, por ejemplo, del propio equipo. Bueno, ya para acabar, el último caso que os queríamos comentar es un caso de uso donde el user persona es el empleado, la empleada, vamos a decir el típico pues self-service, donde se puede interactuar con el chatbot 24/7, es decir, es una manera de dar un soporte desde recursos humanos de manera automática para evitar o reducir tareas repetitivas y también reducir los errores en las respuestas. En el ejemplo que vamos a ver, pues como empleado que accede a una página específica de su portal, pues me gustaría hacer ciertas preguntas a mi asistente sobre el uso de esa página o sobre un conjunto de páginas que estoy utilizando, ¿no? Entonces, bueno, en el ejemplo, antes de acceder realmente al propio ejemplo, sí que os quería, en este caso, enseñar cómo con el sistema
podéis crear nuevos casos de uso, nuevas intenciones. Esto, por ejemplo, es lo que llamamos un prompt. En un prompt lo que podemos es darle al sistema una serie de textos, de instrucciones, que además se pueden cargar de forma masiva a través de plantillas de Excel, para que el sistema sea capaz de encontrar en esos textos la respuesta más adecuada a la pregunta que esté haciendo un empleado. Entonces, dicho eso, accediendo como en este caso un empleado que accede a su portal, en las diferentes áreas del sistema, en este caso accede al área de la gestión del tiempo, la gestión del registro horario. Entonces, bueno, aquí a la hora de acceder a una hoja de tiempos mensual, bueno, pues el chatbot de nuevo nos propone la posibilidad de ayudarnos a rellenar esta hoja de tiempos. De hecho, vemos ese pop-up que aparece en la parte superior derecha y Teo nos propone, el asistente virtual, si queremos información sobre cómo rellenar nuestro timesheet, nuestra hoja de tiempos. Efectivamente, pues le decimos que sí, que quiero ayuda. Y aquí puedo hacerle cualquier pregunta y el sistema va a buscar la respuesta más adecuada en esos textos de instrucción que hemos cargado previamente. Pues, por ejemplo, ¿cómo puedo rellenar mi parte de tiempos? Bueno, pues va a buscar en ese texto y me va a dar los diferentes pasos que tengo que seguir para rellenar mi parte de tiempos. En este caso, pues bueno, buscar el parte, obviamente, seleccionar el mes, el año y a partir de ahí ir incluyendo las diferentes horas de trabajo en cada una de las actividades, proyectos, etcétera, que tengo asignados en este caso. Bueno, esto es un caso bastante sencillo de uso por parte del empleado, pero digamos que lo que viene, digamos, está muy enfocado a varias áreas, pero en concreto a esta área relacionada con los prompts y con la posibilidad de ofrecer respuestas adecuadas a las preguntas que hace un usuario. Lo que va a venir, pues bueno, realmente el sistema, una de las ventajas que tiene, como ya he comentado varias veces, pues cubre muchas áreas, es un sistema muy holístico. Y en lo que vamos a enfocarnos ahora es en automatizar todavía más ese self-service, ese kiosco, digamos, a través de la posibilidad de incluir modelos RAG que veis en la derecha. Modelo RAG es traducido, digamos, las siglas en inglés significan Retrieval Augmented Generation, traducido en este caso al español, pues sería la generación aumentada de recuperación. Este va a permitir un poco pues, intentar contarlo en, vamos a decir, en algo que podamos entender todos, pues la posibilidad de que el sistema ofrezca respuestas de todas, analizando, digamos, los datos que aparecen en documentos adjuntos en el sistema. Es decir, no solamente en textos o instrucciones, como veíamos antes, que llamamos prompts, sino en todos los datos, aparte de los prompts, que están anexos en el sistema, como por ejemplo PDFs, Words, Excel, archivos de TXT, como por ejemplo políticas corporativas, convenios, contratos, guías de uso, cualquier documento que esté en el sistema. De manera que cuando un usuario haga una pregunta relacionada con cualquiera de los datos que aparecen en todos estos documentos, el sistema le va a ofrecer la respuesta más adecuada y, como digo, con lenguaje natural y pudiendo además interactuar en una conversación contextualizada. Esto además, el tenerlo dentro de un sistema que cubre muchas áreas va a permitir que, por supuesto, la seguridad del producto quede de alguna manera también ajustada en esa conversación. Es decir, si un usuario hace una pregunta sobre algo a lo cual no tiene derecho de acceso, pues por supuesto el chatbot no le va a dar respuesta sobre esa información. Otra de las áreas en las que vamos a trabajar durante este año 2005 es en mejorar ese coach digital, es decir, la posibilidad de que el sistema nos proponga acciones concretas y específicas para personas en concreto, como por ejemplo cursos, acciones de motivación o planes de carrera. Y también en algo en lo que vamos a trabajar y que es algo bueno, bastante, vamos a decir, disruptivo, es en la posibilidad de interactuar con el chatbot para, por ejemplo, generar un informe o una analítica dentro del cuadro de mando. Es decir, poder dar las instrucciones adecuadas y correctas para que directamente, sin tener que, vamos a decir, generarlo de manera manual, pues el sistema nos proponga analíticas, codos de mando o incluso exámenes o quizzes dentro de los cursos de formación.
Bueno, esto es un poco en lo que vamos a trabajar, en lo que va a venir. Obviamente ya tenemos muchos más ejemplos, ¿no?, de estos que os he enseñado, pero bueno, va a ser algo que va de manera exponencial a mejorar en los próximos meses. Y bueno, hasta aquí la parte práctica. Aquí, Ángel, si quieres, te dejo que cuentes un poquito sobre Talentia. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que es súper interesante lo que has contado, pero aún más interesante, yo te diría, lo que está por venir. Y bueno, yo animo a todo el mundo, y nosotros en ese sentido estaremos realizando en los próximos meses diferentes acciones, más webinars, comunicaciones, y os animo, bueno, pues a que estemos en contacto y podáis seguir viendo cómo va evolucionando la inteligencia artificial en el mundo de los recursos humanos, que es algo realmente vertiginoso. Yo simplemente, ya para terminar el webinar, aunque ya Laura lo ha comentado al principio del webinar, comentar 15 segundos sobre Talentia. Somos un editor de software multinacional especializado principalmente en el área de recursos humanos, pero también tenemos soluciones de carácter financiero. Estamos presentes en todos esos países que veis aquí. Principalmente tenemos un foco europeo, pero también tenemos una amplia presencia en Latinoamérica y en algún otro continente también, como podéis ver. Somos de los 1.500 profesionales que trabajamos en la compañía. Y un dato que a mí sí me gustaría destacar aquí, porque es algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos y que además viene muy a cuento con el webinar del día de hoy, es ese 15%, más del 15% de nuestra facturación anual, que siempre, como una especie de ley sagrada, nosotros redestinamos a I+D, ¿no? A generar, a sacar al mercado nuevas release y nuevas versiones, y fruto de eso es bueno, pues nuestra capacidad en estos momentos que tenemos de presentar soluciones como las que habéis visto en el webinar del día de hoy. Pues por mi parte, nada más. Muchas gracias. Y Laura, te doy paso. Sí, muchas gracias, chicos. Como vamos un poquito ya justos de tiempo, si os parece, voy a coger un par de preguntitas y terminamos. A ver, una de ellas nos preguntan, ¿qué importancia tiene la inteligencia artificial en los proveedores de software de recursos humanos? Está para... Bueno, pues si te parece, la puedo contestar sí. yo. A ver, tanto en nuestra opinión como Talentia, como la de prácticamente todos los analistas de mercado, como estáis viendo, se ha convertido en algo fundamental. O sea, la inteligencia artificial se ha convertido en algo fundamental en nuestro sector, por supuesto en lo que representa, como habéis visto, a nivel de, bueno, pues, mejora en la funcionalidad, mejora en la experiencia del usuario, bueno, en definitiva todos los beneficios que hemos visto, pero es que también se abre otra vertiente de la que no hemos hablado mucho, bueno, Miguel sí lo ha mencionado en un determinado momento, que es un poco más endogámica, pero que también es muy importante. Por ejemplo, la posibilidad de configurar este tipo de sistemas, por ejemplo, lo que ha presentado Miguel, la creación de cuestionarios, creación de rejillas de competencia, creación de analíticas dentro del sistema, nos conduce a un escenario necesariamente pues mucho más eficiente a la hora de implementar un software de este tipo, con consiguiente reducción en tiempo y costes. Esto es algo que estamos viendo ya y que estamos ofreciendo al mercado ya. Y lo que estamos viendo es que pues, compañías, respondiendo a tu pregunta, Laura, compañías tecnológicas, en este caso del ámbito para ofrecer soluciones a la función de recursos humanos, que no hayan invertido en soluciones de ese tipo y que no sean capaces en estos momentos de ofrecer soluciones relacionadas con la inteligencia artificial, están quedando muy relegadas en el mercado. Vale, muchas gracias. Ya la última pregunta, si te parece, esta está más destinada a producto. ¿La inteligencia artificial por sí misma puede hacer cambios en las bases de datos? Bueno, esa entiendo que es más bien para mí, sí. Bueno, realmente es una pregunta que tiene una respuesta quizá doble. Obviamente, hemos visto que la inteligencia artificial, el Copilot en este caso, permite de alguna manera generar contenido, aparte de interpretar, ¿no?, datos. En el caso de generar contenido, obviamente está haciendo un cambio en la base de datos. Lo que pasa es que ese contenido tiene que ser aprobado
por parte de un usuario humano en este caso, ¿no? Por eso, además, incluso una vez aprobado ese contenido por parte de un usuario humano, siempre va a quedar el disclaimer grabado de que ese contenido ha sido generado, por lo menos para que lo vea el administrador, el que lo ha creado, que ese contenido ha sido generado a través de la inteligencia artificial generativa. Entonces, sí, puede hacer cambios, pero obviamente son cambios que deben de ser aprobados por un usuario humano y que además van a quedar siempre de alguna manera marcados con la marca, si valga la redundancia, de que han sido creados con la ayuda del Copilot. Por eso se le llama Copilot, ¿no? Porque siempre va a ser una ayuda para recursos humanos. Perfecto. Bueno, hay más preguntas, pero si os parece las vamos a responder por vía email. Y nada, daros las gracias a todos los que nos estéis acompañando, deciros que vais a recibir todos en un email la grabación del webinar para que lo podáis volver a ver cuando deseéis. Y nada, estamos a vuestra disposición para cualquier duda, consulta que tengáis, vía teléfono, vía web, vía email, a vuestra disposición. Muchísimas gracias también a Miguel, a Ángel y nada, que tengáis buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Laura. Buen fin de semana. Buen fin de.